y vamos a colocarle a esto entonces un fundamento. Génesis 28. Génesis capítulo 28 y vamos a verlo desde el verso 10 en adelante. Verso 10 en adelante del capítulo 28. Y vamos a ver algo allí del corazón del Señor. Muy bien, Génesis 28, verso 10 en adelante. Vamos a ver el verso número 10 de entrada. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Muy bien, quiero recordarles aquí un poquito qué es lo que venía pasando. Sí, recuerden que Jacob viene huyendo de su hermano. ¿Saben qué es lo que había pasado con el hermano de Jacob, cierto? Con Esaú. ¿Por qué lo estaba siguiendo? ¿Por qué era? ¿Por qué? Recuerden que había vendido sí la primogenitura, ya su padre Isaac los había bendecido. Cuando Esaú va para ver lo que había pasado, se dio cuenta que Jacob ya había ido primero. Sí, y eso colocó en el corazón de Esaú algo y fue detrás de su hermano Jacob. Entonces, para estas instancias, Jacob se encuentra huyendo de su hermano porque la cocina de su hermano se acaba de apoyarlo. ¿Sí? Pero Dios, determinando el propósito que tenía con Jacob, lo que hace es mover a Jacob para que Jacob pueda entender, ¿sí? Y en él nosotros lo que es encontrarse uno en el lugar equivocado. Entonces aquí dice que él salió de Beerseba y se estableció en Harán. En este lugar sucedieron varias cosas, pero nos interesa saber si el sitio de llegada. Entonces, este Harán, esta parte de Harán, quiere decir, es un punto intermedio, ¿sí? Este es un punto intermedio. Harán quiere decir punto intermedio, ¿cierto? O está entre dos circunstancias. Y cuando uno se encuentra en un punto intermedio, entonces nosotros tenemos que saber la decisión que se ha de tomar ahí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? Cuando uno está en estas impresiones, cuando uno está en estos momentos intermedios, cuando hay dos puntos, dos polos donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Sigo aquí, no sigo aquí, continúo, paro, voy, no voy, me quedo, hablo, no hablo? Son cosas bastante tremendas, ¿sí? Porque si yo no tengo la guía clara en ese punto intermedio, entonces es donde nos vamos a encontrar en el lugar equivocado. Un punto intermedio es donde se hace un par en la vida, se conecta uno con Dios y le pide uno al Señor qué es lo que Él desea, para que después no nos encontremos nosotros con circunstancias difíciles en nuestras vidas. Entonces él sale desde Beerseba, ¿sí? Sale hasta Harán y sucedió algo por allá. Verso número 11 dice: llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ojo pues, está en ese punto intermedio y llega a X lugar, ¿sí? Y en ese lugar lo que hace es que él duerme. Esta expresión donde dice que Jacob duerme, ¿sí? Del verso número 11, la idea que da el Espíritu del Señor allí es que cuando hay un punto intermedio donde se está a punto de tomar decisiones, lo mejor es descansar y reposar. Ojo, se descansa y se reposa para no tomar las decisiones erradas y equivocadas. O sea, Jacob está durmiendo de sí mismo, de su esfuerzo físico, natural, de su lógica humana, de lo que él humanamente pueda hacer, porque uno humanamente quisiera hacer muchas cosas. Uno humanamente quisiera tomar las decisiones más tremendas, ¿sí? Uno humanamente quisiera, pues si la cosa es así, pues tomemos esta decisión, ¿sí? Rompamos, acabemos, hay un montón de circunstancias. Entonces Dios lo que hace es, se da cuenta, es que haya digamos como un sopor, un descanso en Jacob, y lo que está haciendo es reposando de sí mismo. Ojo, cuando se está en un lugar intermedio a punto de tomar una decisión, el deseo de Dios es que usted y yo podamos descansar en Él, reposar en Él. ¿Para qué? Para tener claridad de lo que Dios quiere que yo haga, de las decisiones que se deben de tomar, de las cosas que se tienen que hacer. Entonces,
dice, mientras estemos acá, todo está muy bien. Y donde nosotros coloquemos en práctica lo que Dios en este estado nos coloca a nosotros, ¿sí? De descanso, de reposo, de quietud, entonces a nosotros nos va a poder ir bien. La cosa es, ¿qué sucede cuando aquí se nos dio una instrucción a nosotros y nos encontramos haciendo todo lo contrario? ¿Sí ve? O sea, cuando a mí me hablan aquí algo específico, pero me encuentro haciendo todo lo contrario, déjeme decirle que usted va hacia un lugar equivocado. Y va a ser bastante complicado para su vida. Va a ser bastante complicado. Entonces vamos a seguir viendo qué fue lo que pasó allá. Voy a volver a leer el versículo 11. Dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel paraje. ¿Qué dice el verso número 12? Dígame. Y soñó. Soñar. Muy bien. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Está en un punto intermedio. ¿Sí? Dios lo pone a descansar, a reposar. Y cuando está ahí, fíjate que Dios viene con un sueño a mostrarle algo a él. ¿Sí? A darle a entender cosas bastante importantes que él necesita comprender. Y en ese sueño, mire lo que pasa en ese sueño, dice verso 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Muy bien, entonces vaya aquí conmigo. Sala de Berseba, ¿sí? Donde se había hecho un juramento. Se establece en Harán, que es un lugar intermedio, y en los lugares intermedios se necesitan tomar decisiones. Dios lo pone a descansar para que tenga claridad lo que va a hacer, y mientras está allí, entonces Dios le da un sueño. Y en ese sueño dice la palabra del Señor, ¿sí? Que él ve una escalera. ¿Se le parece esto a una escalera? Muy bien. Esta es la mejor escalera que yo he dibujado en mi vida. Ve una escalera, y esa escalera tiene una particularidad. Está torcida. Sí, está torcida. Está sustentada en el piso, en tierra, sí, pero va hasta el cielo. O sea, mire todo lo que está sucediendo en ese punto intermedio. Jacob necesita tomar decisiones. Y el Señor, a través de un sueño, le está dando la manera correcta. Le está diciendo, Jacob, tú te encuentras en este plano, ¿sí? En la tierra o terrenal, ¿sí? Pero aquí se encuentra el Señor, en el cielo. Muy bien. Dios quiere colocarle un propósito a Jacob grande, ¿sí? Y ese propósito lo hallas en este nivel. Pero Jacob se encuentra aquí. Y le está diciendo que la única manera de él poderse conectar estando en la tierra con el cielo es a través, le mostró esa escalera que es tipo, ¿de quién es tipo? Ya lo hablamos, de Jesucristo. El único que conecta al hombre con Dios se llama Jesucristo. ¿Sí? Esta escalera es un tipo de Jesús, es una luz de Jesús, es una muestra de Jesús. Y dice que había ángeles que subían y ángeles que bajaban. O sea, el Señor le estaba mostrando en ese lugar intermedio a Jacob, mientras tú permanezcas en mí, mientras tú te conectes conmigo a través de mi Hijo Jesús, ¿sí? Entonces, miren que había ángeles subiendo y bajando, o sea, la ayuda va a venir. ¿Se da cuenta? Te voy a dar el sustento, te voy a dar la provisión, voy a tener cuidado de ti, pero tienes que estar acá. El salirse de acá va a hacer que este hombre vaya al lugar equivocado, que es lo que estamos planteando hoy por el Señor. ¿Dónde se encuentra usted referente a Dios en su vida? O en lo que usted está viviendo pasando. La pregunta es, ¿ese es un lugar equivocado o es lo que Dios determinó para usted? Entonces, en función de eso, vamos a ir desarrollando nuestro devocional. Ahí se encuentra, este es el sueño que Dios le ha dado a él, ¿sí? Versículo número 13. He aquí, el Señor estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Mira qué tan tremendo. O sea, aquí en esta experiencia, Dios que está en el cielo le está diciendo a Jacob en ese sueño que él es el Dios de su abuelo Abraham y es el Dios de su padre Isaac.
O sea, le está diciendo, yo soy un Dios, sí, de familias, de generaciones, pero muy personal. Y yo me moví con Abraham de una forma, con Isaac de una manera, pero quiero enseñarte qué es lo que quiero hacer contigo. Así es Dios. Y cuando uno hace un par en la vida, donde se han de tomar decisiones, Dios quiere colocarle su sello a usted ahí, a la hora de tomar esa decisión. O sea, usted no lo va a hacer porque, no sé, así lo hizo aquel, y entonces yo lo voy a hacer de la misma manera. Y cuando usted lo hizo como otro, puede que le haya salido bien, pero también muchas veces puede que le haya salido al contrario. O sea, yo necesito tener mi propio sello, y ese sello lo coloca Dios. ¿Se da cuenta? Si voy a hacer aquí, entonces, empanadas, no las voy a hacer como las hace aquel, sino como Dios me dijo que las debo de hacer. ¿Me va siguiendo, sí o no? ¿Sí? Si aquí en este punto intermedio yo necesito tomar una decisión, pues voy a reposar en Dios y voy a decirle a Él, voy a preguntarle, voy a esperar en Él cómo es que se tiene que hacer. Entonces ahí está el Señor hablándole a Jacob, mostrándole a Jacob cómo es la manera, pero le está diciendo, yo quiero ser también, así como fui el Dios de Abraham, así como fui el Dios de Isaac, quiero ser tu Dios también. Quiero que me conozcas, quiero que sepas que yo tengo absolutamente todo bajo control para sacarte de esa, porque cuando se está en un lugar intermedio a tomar decisiones, los interrogantes vienen, uno quiere hacer muchas cosas. Yo le digo cuántas son 5 y listo, y esto se acaba. Eso puede ser bien, pero es necesario descansar en Dios. Que Dios venga y me muestre la manera correcta por medio de Jesús, qué es lo que se debe hacer y cómo lo tengo que hacer yo. Entonces, nunca se mueva, ¿sí?, por sus impresiones. No es como usted y yo creemos, necesitamos entrar en todo este proceso. Y dice allí el Señor, verso número 14, muy bien, será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Sí, verso 15 le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué promesa! Pero él necesita tomar decisiones. O sea, mire todo lo que Dios le está hablando, tan poderoso. Pero ahora depende en el buen sentido de la palabra de las decisiones que tome Jacob. Si va a obedecer lo que Dios le está hablando, o si lo va a seguir haciendo él desde su lógica, desde su punto de vista. Sucedió algo allí, verso 16. Despertó Jacob de su sueño, ¿sí? Porque uno quisiera seguir, como cuando uno amanece un lunes, ¿cierto? Uno quisiera seguir durmiendo. Uno quisiera seguir ahí, dándole un sí. Entonces, hay que despertar. Entonces, se tuvo el sueño, ahora lo que hace es Jacob, despierta a Jacob de su sueño y dijo, el Señor ciertamente está en este lugar, pero yo no lo sabía. Qué tan tremendo es uno apuntarle a cosas donde uno no sabe de qué se trata. ¿Sí o no? Por eso en el lugar intermedio yo tengo que tener claridad. Porque si yo no tomo aquí una decisión en el Señor y con Dios, Jacob estaba diciendo, Dios estaba aquí, yo no lo sabía, no me daba cuenta de esto. Y caminar uno sin proyectarse, sin saber hacia dónde es que voy, ¿sí? Eso genera una expectativa de interrogantes, de inseguridad, y entonces cualquier bus me sirve. ¿Se da cuenta? Pues no sé para dónde voy, pero entonces agarremos este bus que yo voy para cualquier lugar, pues miren. Pero cuando tú tienes algo claro en Dios, en Cristo, entonces te vas a dar cuenta que no cualquier bus te va a servir. Necesitas el que es, en el tiempo que es, en el momento que es, a la hora que es. No todos los caminos conducen a Dios. Mire, uno solito es y yo necesito caminar ese camino, ¿sí? Para poder tener respuestas claras y contundentes en este lugar intermedio. Él va para Harán, recuerden. Harán fue allá fue donde ellos se criaron, donde ellos nacieron. Toda su familia. Abraham salió de Ur de los Caldeos y lo establecieron en Harán. Y en Harán el Señor le hace un llamado. Isaac igual, ahora viene con Jacob a decirle, tú tienes tremendas raíces. Si caminas ahí va a ser algo muy especial. Bueno, muy bien.
Sigamos leyendo el versículo número 10.